Daniel, buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé qué será en Alemania. Tú acabas de escuchar a Franceschi que le pedí el top 5 de los que, según su investigación, considera que son los que más han defalcado el tesoro público, es decir, el dinero de los venezolanos, de todos los venezolanos. Y para él es la pareja Maduro-Cilia y especialmente Cilia Flores. Por eso te pregunto, ¿de dónde salió esta Cilia Flores? ¿Quién es ella? ¿Por qué nunca se conoció antes de la llegada de la involución bolivariana? Bueno, creo que es una buena elección la que ha hecho Franceschi. Por fin hace una buena elección al escoger. No sé por qué dices eso, pero el tema es Cilia Flores. No, tú no vas a lograr ponerme a mí a pelear con Franceschi. Eso no va a ocurrir. Estoy poniendo a pelear, tú eres el que lo estás afirmando. No, yo no estoy afirmando nada. Franceschi es mi hermano del alma. Mira, yo puedo decir cuándo conocí yo a Cilia Flores y en qué circunstancias, para poder hacer más o menos una revisión del asunto. No me digas que fue en el Partido de Acción Democrática. No, bueno, que yo a ella no, de repente alguien sí la conoció ahí, porque acuérdate que el chavismo está compuesto de lo peor de AD y lo mejor de Copey. O sea, ese es el chavismo. Pero fíjate, yo recuerdo a Cilia Flores de los tiempos en que yo hice, que fui pasante, una pasantía que hice como estudiante en la Asamblea Nacional. Ella era diputada, una diputada de muy bajo perfil, al igual que el grupito con el que ella andaba. Te estoy hablando de que Nicolás Maduro, te estoy hablando de que Luis Tascón, inclusive la que más era conocida allí era Iris Varela, que porque había estado en la Constituyente y por aquello de la comandante Fosforito y porque era un poquito peculiar a la hora de hablar y entonces la gente la recordaba. Pero de Cilia Flores, acuérdate que de Cilia Flores se empieza a saber a raíz del momento en que se convierte en la cabeza de la comisión especial para investigar la presencia de Montesinos en Venezuela. En aquel momento es cuando empezamos a ver la cara de Cilia Flores en las pantallas. Esto habrá sido como por el año 2001, por allí. Pero antes no había salido ella en las páginas de sucesos del Nacional junto con Nicolás Maduro y otros por haberse robado unas armas. De ella dicen en efecto que participó en acciones vandálicas vinculadas a los hechos del 4 de febrero y 27 de noviembre. Pero tú sabes que yo te digo sinceramente, no es que yo crea que ella es una buena mujer, incapaz de hacer una cosa como esa. Lo que yo creo es que esa gente, sobre todo ella y Nicolás, no estaban para eso en aquel momento, porque no eran tan importantes. Si eran unas piezas y eran debidamente utilizadas como piezas del castrismo y sobre todo de esa ala delictiva del castrismo, eran aguantadores, eran los que manejaban el carro para tirar un secuestro, ese tipo de cosas. Pero yo no tengo claro que hayan estado en efecto en esas acciones, aunque no lo descarto. Ahora, alguien me dijo que ella conoce a Chávez porque lo va a visitar cuando está preso. Sí. Y ahí es donde lo conoce y se ofrece para ayudarlo en un juicio, etcétera, etcétera. Alguien me dijo eso, yo no sé si era verdad o no, porque yo esa parejita... Sí, no. De hecho, ella aparece, es fácil determinarlo, porque ella aparece en... yo creo que esas fotos son importantes, ¿no? Las fotos de las movilizaciones que se hacían por la libertad de los golpistas. Yo creo que allí los que cargaban la pancarta eran los personajes que, diciendo ser abogados, ella dice que es abogada, ella afirma eso, ¿no? Esos personajes que aparecían cargando la pancartica, entre esos personajes estaba ella, Tarek William Saab. Había un personaje que estuvo muy activo en esos tiempos y que de allí viene su gran vinculación con Chávez, que fue este personaje que fue constituyente y luego gobernador del estado Vargas, Antonio Rodríguez San Juan. Allí en eso te encuentras a Luis Alfonso Dávila, te encuentras al propio Nicolás Maduro y te encuentras a toda esa ala civil inicial que conformó el chavismo y que algunos se quedaron, otros se fueron. Por ejemplo,
Otra abogada que entraba muchísimo a Yare era esta señora Virginia Contreras, que también era abogada, fue una de las primeras que salta del barco. Pero de Cilia Flores sí recuerdo haberle escuchado a su actual marido decir en cadena nacional, no sé si en serio o en broma, que ella había trabajado en la antigua PTJ, que ella había sido secretaria en la antigua PTJ, inclusive que fue funcionaria, y él echó broma diciendo que ella tenía su revólver y tal y más cual. No lo sé. Y fíjate que ocurre con Cilia Flores, al final, lo mismo que ocurre con Nicolás Maduro, que su biografía termina siendo difusa. Que uno no sabe dónde empezaron, uno no sabe quién los recogió, porque hay otros que uno sí conoce. Uno conoce, por ejemplo, a Darío Viva, porque Darío Viva era, antes del chavismo, era dirigente de esa ala percusia del MAS. De esos que hacían barbaridades en Caracas, de esos como Ricky Ochoa Antich, de esos bichitos que andaban todo el tiempo pegándole candela en un caucho, una cosa. Inclusive Darío Viva fue concejal del municipio de Libertador. Uno puede recordar, por ejemplo, a personajes como Tarek William Saab, pero a Cilia Flores, Nicolás Maduro, uno los vino a ver fue después de que llegara Chávez al poder. Antes de eso nadie les paraba. Por lo tanto, sería interesante hacer una investigación sobre esa biografía. Lo que sí sabemos, y por ahí es que se agarra Franceschi, y yo creo que tiene razón Franceschi, es que Cilia Flores aprovechó muy bien su presencia en la cúpula del chavismo para regar su sangre, literalmente, es decir, a su familia en la administración pública, porque eso no es un enchufe, eso es una regleta. O sea, la tipa tiene prácticamente, consume toda la energía, la mitad de la energía eléctrica de Tacoa, nada más la familia Flores. O sea, es una cosa, bueno, pero es que fíjate que, y de hecho la gente lo utilizaba como chiste. Bueno, de que la administración pública era un jardín de flores, porque esa era la familia Flores estaba apoderada. ¿Decían eso? Claro, la gente decía, no, la administración pública es un jardín, porque hay puros flores en todas partes. Estaban en la Tesorería Nacional, estaban en el 6CPC, estaban en la Procuraduría, estaban en el sistema judicial, estaban en la Fiscalía, estaban en Ministerio, estaban en la Asamblea Nacional, estaban en Miraflores e inclusive en el narcotráfico, porque tiene 2 sobrinos presos por narcotráfico. Entonces, viendo las cosas de esa manera, tiene sentido. Además de eso, hay una señal clara de sospecha. Pero ni siquiera por el hecho que roben y estuvieran en el narcotráfico los hijos, ellos van a estar involucrados allí, y menos otros familiares más lejanos. ¿Qué hay concreto en contra de ellos y el robo de los tesoros del pueblo venezolano? Que somos bueno, tan sencillo como esto. Es imposible que una persona con tanto poder no sepa que sus hijos están haciendo negocios sucios gracias al poder que sus padres tienen. Eso no se lo cree nadie, nunca, jamás. Número 1. Número 2, porque en la importancia que le dio la mafia a los hijos de Cilia Flores en la actividad del narcotráfico, para dejarlos entrar, no fue por sus caras bonitas, ni fue porque se vistieran chévere, ni fue porque hablaran inglés. Los meten porque eran los hijos de Cilia Flores. No, bueno, nos ganamos el quino. Aquí están los tipos que nos van a resolver el problema. Y en tercer lugar, inclusive ellos mismos en sus testimonios y en las grabaciones y todas las realidades que han surgido, decían que necesitaban hacer plata para pagarle la campaña a su mamá. O sea y de paso hay otra cosa que es lo que te iba a decir, que es lo fundamental en todo esto. Es muy difícil que en Venezuela, yo creo casi que imposible, que una persona que esté en la primera línea del poder dé un paso al costado y baje el perfil hasta casi desaparecer de la primera línea. Eso solamente ocurre si hay algo muy importante que resguardar. Y en el caso de Cilia Flores, eso ha ocurrido. Ella se echó a un lado, asumió el papel. Por cierto, estas mujeres socialistas que dicen ser feministas, y ella se convirtió en esa figura de la primera dama caricaturizada. Pero ya no es la primera combatiente. Bueno, pero de primera combatiente, el combate lo están dando en la administración pública a sus familiares.
En realidad, si el cambiarle el nombre y decir que es primera combatiente, vamos a analizar seriamente su papel. El papel que está haciendo esta señora es el rol más caricaturesco asignado a las primeras damas por esa figura, por ese nombre de primera dama. O sea, una señora que está allí, y uno la ve, que se viste bonito, que dice unas cuantas tonterías de vez en cuando, que la llevan a cortar una cinta de una escuela algún día, y hasta allí. No hay más, no hay más. Porque una señora que fue presidenta de la Asamblea Nacional, cabeza de los poderes públicos con Hugo Chávez, que fue parlamentaria desde el año 2000 hasta ahorita, porque actualmente sigue siendo parlamentaria, que fue procuradora general de la República. Una cosa, por Dios, o sea, la abogada de la República. ¿Por qué teniendo tanto poder esa señora acepta hacerse un costado y quedarse calladita como si nada, haciendo una cosa además que es una labor bastante infame, que es reírle las gracias a Nicolás Maduro? Yo creo que no hay trabajo más difícil en Venezuela que ese. Yo tengo muchísimo temor por lo que vaya a cobrarle Cilia Flores al país ante semejante desgraciada labor que le ha tocado, porque es capaz de pedir indemnización. Dice que le está cobrando hace tiempo al país bueno, el dinero contante y sonante en dólares, en oro y demás. Mira, estamos esperando de un momento a otro el pase desde Lyon de este muchacho, uno de los muchachos de hoy en día que están en el exilio, para saber cómo piensan qué hace, como es Rosmil Mantilla. ¿Me quieres hablar antes de que entre a hablar de él? Rosmil Mantilla es una de las personas a las cuales yo más respeto en la actividad política de Venezuela, y además de eso, un ser humano que le tocó vivir la durísima experiencia de pasar por las cárceles de la tiranía venezolana y salir con su ánimo fortalecido, convertido en un ser humano además comprometido con la libertad de sus compañeros que aún permanecen presos. Y yo sinceramente considero que su labor es encomiable y que la historia hablará de él en el futuro, porque lo que ha hecho Rosmil Mantilla, lo que hizo antes, lo que hacía antes de caer preso, que era defender los derechos de la comunidad gay, lo que hizo durante el tiempo que estuvo preso, que fue resistirse a ser humillado, y lo que ha hecho después de lograr su libertad, que es seguir pidiendo la libertad a los que quedan presos, es para mí una labor que merece todo el respeto. Y sinceramente le tengo muchísima estima por eso que está haciendo. Y ojalá personas como él sean las que en el futuro les corresponda dirigir los destinos de Venezuela. Bueno, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia mientras estuvo torturado y estuvo en los calabozos, si mal no recuerdo, del Helicoide, ¿no? Así es. Además de eso, está haciendo una labor muy buena, que es la difusión de lo que vivió tras la reja. Y creo que inclusive, y no sé si cometo una impertinencia o una imprudencia, pero entiendo que está escribiendo su vivencia, ¿no? Todo lo que vio y vivió allá adentro, todas las miserias del régimen, la infiltración que se intentó de los presos políticos del Helicoide, las torturas, los asesinatos, los malos tratos permanentes, las fórmulas utilizadas para reducir a los detenidos por debajo inclusive del promedio del comportamiento humano. Yo creo que los testimonios de los presos liberados es muy importante, Napoleón, porque no es lo mismo leerlo que verle la cara a un ser humano echando el cuento de lo que vivió. Y Rosmil Mantilla, además de eso, es un comunicador muy bueno. A mí lo que me interesa de él, porque eso ya lo conocemos, es cómo piensa él, cómo piensa un muchacho que se forma en una dictadura, que no conoció lo que es una democracia, que está en un partido político. ¿Qué piensa del partido político y qué piensa cuando no está de acuerdo con las directrices que manda en ese momento ¿cómo se llama? El partido político? Si está de acuerdo con la mesa de diálogo y si está de acuerdo con haberse retirado de las calles, ese tipo de cosas. ¿Y por qué está militando hoy día en un partido político?
es bien interesante saberlo, porque como él es un luchador y como él sí sabe lo que es una dictadura, pero no tiene por qué saber cómo es una democracia, vamos a estar claros. Él está en el exilio. Entonces, espérate que me está llamando. Él está, me dice que a esta hora va a estar, me dijo ayer, que a esta hora va a estar saliendo y que posiblemente nos transmita desde las calles de Lyon. Le dije, no, aunque no esté en una calle de Lyon, me mete en una calle de Lyon y empieza a hablarnos desde esa calle, porque realmente es bien interesante. De qué vive, qué hace, ¿no? Creo que es bien interesante. Entonces, ¿seguimos mañana? Seguro, Napoleón. Bueno, déjame pasar el Skype para Rosmi Mantilla, ¿ok?